Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos una tarde de miércoles más a la sintonía de Radio Universidad y a este programa de reseñas literarias de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, que ya se encuentra con nosotros, por cierto, Alberto, y vamos a saludarle. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se va desenvolviendo estos inicios de curso, que realmente ya no son inicios de curso, ya llevamos alguna trayectoria, ¿no?, de este curso académico? Bueno, desde el punto de vista concreto de lo que me afecta en la universidad, que es el máster, pues hace una semana que ha empezado, realmente, una semana, unos días, empezó el lunes 2 de octubre, fue, como recuerdan nuestros oyentes, la ceremonia de inauguración. Pero, y luego desde el punto de vista de la radio, que yo soy un prematuro, siempre quiero estar al pie del cañón desde el principio, llevamos, sí, pues, desde principios de septiembre también, por lo tanto ya son 4, 5 o 6 programas, ¿no?, los que llevamos. Bueno, ¿y qué nos propones para el día de hoy, Alberto? Bueno, en octubre habíamos adelantado la semana pasada que, coincidiendo con la celebración cada vez más cercana, el día 20 de octubre, viernes, de la entrega de los premios Princesa de Asturias, premios Princesa de Asturias en todas sus categorías, íbamos a dedicar estos programas de octubre a premiados con ese galardón. Y la semana pasada recuperábamos, y el verbo es importante porque ahora lo voy a volver a utilizar, pero con unos matices, recuperábamos los programas dedicados a un programa dedicado hace años a Fred Vargas, y la idea de recuperar quería decir que no solamente volvíamos a traer a Fred Vargas a la emisión, sino que la traíamos en las mismas condiciones, porque, como recuerdas, y quizá nuestros oyentes también, decíamos la semana pasada que Fred Vargas no publicó ningún libro nuevo, lo hará el 8 de noviembre, pero no ha publicado en España ningún libro nuevo desde que yo había hecho, hace 5 años, mi reseña en Todos los libros un libro. En este repaso de algunos de los premiados, sobre todo del premio Princesa de Asturias en la categoría de letras que estamos haciendo en octubre, le llega el turno esta vez a Leonardo Padura, que obtuvo el premio en 2015. Yo entonces hice un programa dedicado a él, aquí en Todos los libros un libro, y ahora el matiz con respecto a recuperarlo. Vuelvo a traerlo a nuestro programa, pero no en las mismas condiciones, porque en el caso de Padura sí que ha publicado 2 libros más desde ese 2015, y por tanto, siendo en lo esencial mis comentarios acerca del escritor cubano, pues obviamente similares a los que hice hace 8 años, sin embargo voy a incorporar también algunas anotaciones con respecto a esos 2 libros más recientes. Entonces, bueno, hace 8 años, yo hablaba de Padura como un escritor de novela policíaca, cubano, como he dicho, más que cubano, habanero, muy presente tanto Cuba, la realidad cubana, como la realidad de la ciudad de La Habana en sus novelas. Y además de haber publicado obras muy diversas, de diferentes géneros, cuentos, novelas, ensayos, libros de viaje, entrevistas, es fundamentalmente reconocido por la creación de un personaje, un investigador, vamos a llamarlo así, aunque yo creo que el término es reduccionista, aplicándoselo a quien se lo aplicamos, de nombre con repercusiones en nuestro país, aunque no tiene nada que ver con esas repercusiones. Mario Conde es el protagonista de las novelas de Padura, que lleva ya muchas entregas, una decena de ellas, creo, más o menos, no recuerdo exactamente, y que, bueno, que es un personaje muy interesante. Sus novelas son también muy atractivas, y de nuevo, como decíamos la semana pasada, sobrepasa un poco los límites del género. No es una novela policíaca convencional, aunque aquí está más cerca de lo consabido, diríamos, que lo que ocurría con Fred Vargas, que es más excéntrica, más distinta, ¿no?, más singular, ¿no? O sea, pero bueno, no solamente. Y se nota que es Mario Conde, Alberto, en esta serie que tiene Padura de estos libros, de estas novelas. ¿Se nota que es Mario Conde? Bueno, es Mario Conde porque se llama Mario Conde, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Mario Conde que nosotros Claro, yo conocemos. estaba pensando Por en el eso otro decía. señor, digo, bueno. Por eso decía que es un personaje que tiene repercusiones desde el punto de vista del público español, pero que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Se llama simplemente Mario Conde. Bueno, daría para algunas novelas policíacas también, Mario Conde.
Claro, lo que ocurre, sí, aparte de todo, el personaje real dice eso. Mario Conde lo que es muy padura, desde mi punto de vista. A partir de lo que uno puede leer y lo que puede conocer de la biografía del propio escritor, sí que yo creo que la idea de alter ego es muy clara y muchos de los elementos de la vida de Mario Conde que yo creo que coinciden con la circunstancia personal del propio autor, ¿no? Entonces yo hace, como digo, 8 años, en 2015, presenté aquí Herejes, que entonces era la última novela, bueno, todos están en Tusquets, todos los libros, en la editorial Tusquets, ¿no? Era la última novela entonces de esa larga serie, ¿no? Y desde entonces se han publicado La transparencia del tiempo, de ellos voy a hablar hoy, y también Personas decentes, que por ahora es el último libro de esta serie. Antes de entrar en ello, quiero contar primero una serie de generalidades comunes a todas las series, rasgos que definen el personaje, la ambientación, etc. Y luego ya entraré en un análisis un poquito más detallado, unas breves pinceladas de cada uno de estos dos últimos libros, ¿no? Yo quiero recomendar la lectura de la serie entera. Son libros autónomos, de tal manera que quien acceda por primera vez a uno de ellos, qué sé yo, el último, Personas decentes, lo va a disfrutar. Y además es absolutamente inteligible, es decir, se va a entender perfectamente todo lo que se nos cuenta. Entre otras razones, porque el propio Mario Conde salpica a lo largo de sus narraciones de pequeños detalles, recordatorios del pasado que permiten centrar al personaje. Ahora, mi consejo es que, como hacíamos la semana pasada con Fred Vargas, es que empiece por el principio, porque de esa manera van a ir viendo la evolución. Fíjate que de Herejes, que como digo, era de 2000, lo presenté en 2015, hasta Personas decentes, Mario Conde ha ganado también en edad. Tenía, creo recordar, en Herejes 54 años y ahora ya tiene 60. Y esa evolución, y en los primeros, no recuerdo exactamente la edad que tenían los primeros libros de la serie, ¿no? Entonces, en la idea de empezar por el principio, yo recomendaría una tetralogía, que son los 4 primeros libros de la serie, que son Pasado Perfecto. Bueno, yo los tengo ordenados, no sé si desordenados. Máscaras, en el orden que tengo aquí, Máscaras, Paisaje de Otoño, que creo que es el 4, Pasado Perfecto y Vientos de Cuaresma. Esa tetralogía que se ofreció en su momento cuando yo lo leí, ya sabes que no sé si esto lo he dicho algunas otras veces, creo que sí, ¿no? Cuando se presenta un primer tomo de algo que a priori la propia editorial o el propio autor anticipa que va a ser una trilogía o una tetralogía, una pentalogía en algunos casos, yo voy comprando los libros pero no los leo. Espero a tenerlos todos, porque quiero leer la serie entera. Yo y cualquiera, me imagino, ¿no? Pero en mi caso es muy claro, ¿no? Leyendo bastante, si dejo pasar 4 años entre el primero y el último, no me acuerdo absolutamente de nada, ni siquiera de los nombres de los personajes, si exagero un poco, ¿no? Por lo tanto, siempre hago esto. En el caso de Mario Conde fue así. Yo no podía prever entonces que si se tratara de una novela que sea la primera aislada, yo la leo, meses después o años después, cuando sale la segunda o la segunda. En este caso se vendió, digamos, de entrada, como una tetralogía, como algo cerrado en sí mismo. Yo me los compré y los leí conjuntamente. Luego no fue una tetralogía. Luego apareció el quinto, apareció el sexto, etcétera, y ahora sigue dando coletazos el personaje de Mario Conde. De manera que, a lo que voy, recomiendo la lectura, por lo menos adentrarse por el primero. Si te va interesando, deberías ir leyendo. Recomiendo a los oyentes que vayan leyendo el resto y llegarán hasta el presente, bueno, pues si de verdad les provoca un mínimo de interés. Entonces, toda la serie tiene varios elementos que son extraordinariamente interesantes y que pueden despertar pues, las ganas de leer los libros para cualquier lector. En primer lugar, el personaje. El personaje es verdad que tiene ya, iba a decir, es un poco tópico, pero no sé si lo es o si me lo resulta a mí, porque ya lo he leído tantas veces, forma parte tanto de mi vida, porque lo he seguido durante tanto tiempo, que ya me suenan todos sus problemas, todas sus dudas, toda su melancolía. Es un personaje, se nos lo presenta, no sé exactamente en cuál de los libros de la serie, como un come mierda con 2 doctorados. Esa es la descripción que ya dice cosas acerca de él, ¿no? Bueno, es un tipo melancólico, desencantado, escéptico, muy tierno, algo triste. En esta última aventura de Personas decentes ya tiene más de 60 años.
Él dice de sí mismo, viejo y pobre y pesimista. Y añade, sus más de 60 años ya le pesaban a un organismo sujeto a múltiples y tan prolongados maltratos, alcoholes, desvelos, nicotina y alquitrán, ayunos mal resueltos. Ese es un poco el dibujo de un personaje, ya lo asociamos a una especie de estereotipo también dentro de la novela negra, ¿no? Es alguien que, bueno, carece, es muy racional, muy escéptico, capaz de ilusionarse, pero a la vez muy racional, carece por tanto de expectativas vitales, primero individualmente por el paso del tiempo y luego en segundo lugar desde un punto de vista más objetivo, colectivo si quieres, más general, por un desencanto acerca de la situación de su país, ¿no? Es un hombre que plantea o se plantea constantemente día a día, minuto a minuto, la irreversible derrota de sus sueños, ¿no? Se nos lo presenta como alguien con un grado de abandono similar al de un perro apaleado. Se mueve por La Habana, una ciudad que es también personaje, porque el deterioro de la ciudad, la decadencia de esa ciudad que fue brillante, ¿no? Corren en paralelo al desengaño del propio personaje, ¿no? A lo largo de la serie evolucionan, obviamente, no solo en edad, sino también en, diríamos, profesión, ¿no? Inicialmente, hace décadas ya, fue policía, luego abandonó la policía y había estado 10 años en la policía, se movió en el territorio de la investigación privada durante muchísimo tiempo, y luego ya en Herejes, el antepenúltimo de la serie, ni siquiera, bueno, la investigación privada la compatibiliza de una manera en paralelo, digamos, con una labor de compraventa, de libros de segunda mano, y ahora en el último libro ya ni siquiera eso, ¿no? Es decir, ya ni se ocupa, diríamos, profesionalmente, ni en la policía, ni en la investigación privada, ni siquiera en los libros. La economía cubana es lo que es y hay muchas pinceladas también acerca de ello, ¿no? Y la dificultad de salir adelante, ¿no? Entonces, en Personas Decentes, pues nada, sobrevive con trabajos discretos, de controlar en un local nocturno pues los excesos sobre todo del consumo de droga, de los parroquianos, una esporádica colaboración con la policía, pero ya de manera totalmente informal en la resolución de algunos crímenes, porque las tramas criminales están presentes en todo, pero no solo, están presentes en todos los libros, ¿no? Y luego, sobre todo en estos dos últimos libros, se desarrolla con más intensidad una vertiente de su personalidad que siempre ha estado apuntada, pero que ahora está más desarrollada, que es que bueno, tiene una vocación de escritor muy clara. Y entonces Mario Conde escribe también, y esto tiene una presencia mayor, porque, y no quiero hacer demasiados destripes al lector, ¿no? Pero ya en estas dos últimas novelas hay una parte del texto que se nos va a revelar como obra novelística del propio Conde, que se nos va a contar también en paralelo a la investigación que realiza el ex policía. Eso es un aliciente fundamental del libro. El personaje es, lo voy a decir con, no sé si existe estrictamente la palabra, ¿no? Pero muy querible, ¿no? Entrañable en el sentido de que, bueno, vemos su desamparo, vemos el paso del tiempo, cómo avanza en el tiempo, cómo va perdiendo ilusiones, cómo pese a todo las mantiene, cómo pese a todo, quiero decir, se sigue metiendo en intentando resolver aquello que depende de él, ¿no? Pero con una perspectiva progresivamente melancólica, progresivamente cada vez más diríamos, triste, más desencantada. Eso es un frente. Otro frente muy interesante que constituye el día a día Fíjate que las tramas son importantes, las tramas policiales son importantes en las novelas de Padura, pero para mí no son ni mucho menos lo más interesante. Son tramas, bueno, de estas que no son de estas que podríamos llamar subyugantes, ¿no? Que quieres ver cómo se resuelve y avanzas por las páginas. No es el caso. Tienen su historia, tienen su enjundia, pero son una excusa para, bueno, ver el deambular por las calles de La Habana de Mario Conde y ver también el entorno, etc. Entonces, dentro de esos ejes, los amigos. Hay un grupo de personas que se mueven en torno a Mario Conde
que son también, bueno, por de pronto un soporte en su desencanto, ¿no? Pero también son atractivos porque revelan, bueno, pues ciertos aspectos de la sociedad cubana que prevalecen a pesar de la grisura de la vida en general. Y es sorprendente, casi retiro el término grisura, ¿no? En pleno Caribe, hablar de grisura a lo mejor no Sí. es el término más Parece adecuado. una contradicción, sí. Claro, ¿no? Porque sí que hay vida, sí que hay sol, sí que hay brillo, ¿no? Pero bueno, de todos los amigos, el Conejo, Andrés, Candito el Rojo, el flaco Carlos, que lleva tiempo ya atado a una silla de ruedas y del que cuida mucha entrega, su novia Dulcita. Todos estos, claro, evolucionan a lo largo de los libros, ¿no? Y pasan cosas con ellos, ¿no? Y muy presente en las últimas novelas está, y es uno de los temas subyacentes muy interesantes, toda la idea del exilio, ¿no? De quien no aguanta en el país y aprovecha la primera ocasión para marcharse. Algunos de sus amigos los contempla en estos últimos libros Mario Conde con una cierta añoranza, porque se han ido a Miami, ¿no? O se han ido en cualquier caso fuera de Cuba, ¿no? Se reúnen en unas veladas memorables, ¿no? En donde hablan de todo lo que hay que hablar, ¿no? Pues se reúnen en casa de uno de ellos y hay unas comidas de un personaje, Josefina, es la madre, mayor, muy mayor ya, la madre muy amorosa del flaco, ¿no? Y le preparan unas comidas, en este sentido yo creo que hay un vínculo expreso, intencionado, ¿no? Con Manuel Vázquez Montalbán, las Que hablaba novelas de muchísimo Carballo. de comida en sus Claro, novelas, sí, sí. claro, toda esta cosa gastronómica, ¿no? Fíjate que además todo es un juego de relaciones, porque tenemos otro autor de novela negra muy vinculado a Montalbán, que es Andrea Camilleri, cuyo personaje es montalbano, en Eso es. homenaje Que además precisamente a hay una una serie televisiva. serie televisiva sobre las innumerables novelas. Yo creo que la serie Camilleri debe llevar de Montalbano, a lo mejor exagero, pero yo creo que 20, 25 novelas sin duda, ¿no? Entonces, bueno, en estas reuniones rituales de amigos, pues bueno, intercambian confidencias, recuerdos, se lamentan de la situación del país, sus añoranzas, su nostalgia, filosofan en términos cubanos, porque las novelas están escritas en cubano, ¿no? Entonces hablan mierda, ese charlar, filosofar de la vida, arreglar el mundo, quejarse bueno, hablan de sus vidas, de su país, de las expectativas perdidas, de los sueños rotos. Este tono melancólico es muy atractivo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? De las existencias de todos ellos, de una manera o de otra, abocadas al fracaso, ¿no? En este grupo de personajes podríamos incluir también a los sucesivos perros de nombre Basura. A estas alturas ya estamos con Basura segundo, el acompañante. Pero bueno, ya en el último libro, Basura segundo ya está totalmente ciego. No, perdón, ciego no, está totalmente sordo. Quiero decir, va avejentándose también, mueren primero, porque ahora tenemos a Basura segundo, también está presente. Luego en esta evolución hay un bar, el bar de los desesperados, en donde se reúnen a veces, pero por ejemplo en la penúltima y en la última novela, la penúltima aún tiene una cita residual, pero en la última no aparece, ¿no? Todo esto va cambiando, en el bar se beben unos bebedizos alcohólicos intragables cuando no son directamente venenosos, ¿no? Cuba Pero Libre. bueno, claro, forman parte de los rituales. Y dentro de este cúmulo de personajes que giran en torno a Mario Conde, o quizá habría que decir Mario Conde gira en torno a ellos, está Tamara. Tamara es, en una de las primeras novelas de la serie, era la mujer de un dirigente corrupto del régimen que muere asesinado en uno de los casos que investiga Mario Conde. A partir de ahí, bueno, acaban siendo algo parecido a una pareja. Entonces, bueno, es el reducto también de compañía, de complicidad, de comprensión, de algo parecido a estabilidad, aunque cada uno vive en su casa, un sexo compartido ya no, digamos, fogoso, pero bueno, en cualquier caso siempre cogido, demorado, dulce, ¿no? Cada uno, se nos dice en la novela, cada uno entregaba al otro lo mejor que tenía sin ceder sus últimos espacios de individualidad, lo cual describe perfectamente el tipo de relación que tienen. Tamara es un personaje entrañable y su relación, voy a decirlo con un término muy duro, no es exactamente así, pero bueno, se resquebraja en el último de los libros porque, bueno, tiene una hermana y un hijo que se han marchado, viven en Italia, y el hijo
tiene un nieto, o sea, tiene otro hijo, Rafaelo, que es nieto de Tamara, y Tamara está sopesando en la última novela la posibilidad de marcharse a Italia también ella. Entonces Mario Conde queda, pues bueno, de nuevo con el miedo, la soledad, perdiendo el apoyo que les ayuda a ambos a resistir bueno, pues ese desengaño, esa soledad del día a día. Entonces, bueno, esto es otro elemento muy, muy atractivo, ¿no? Esos vínculos envidiables realmente, porque son unas amistades muy, muy poderosas, ¿no? Muy, muy auténticas, ¿no? Es muy bonito. Luego las Y se rutinas del reúnen día a día. en los desesperados. Me has dicho que se llama el bar donde se El reúnen. bar de los desesperados. No, desesperados, perdón. Desesperados. Desesperados. Escrito así, desesperados, sin la D final. ¿No? Luego otra de las características es un punto cultural o un punto intelectual. Pero bueno, claro, de unas referencias intelectuales o culturales cubanas y por tanto con muchas restricciones, ¿no? Y además con un cierto punto de atraso, ¿no? Yo siempre cuento, a propósito de los países en su momento de la órbita soviética, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, yo era creo que estudiante todavía, yo viajaba en autostop, voy a contar una batallita para nuestros oyentes, ¿no? Viajaba en autostop en verano, incluso al terminar la carrera, y en una de estas acabé en Bulgaria, en Sofía, ¿no? Y yo siempre cuento, y es una imagen muy descriptiva que vale mucho más que cualquier, casi diría, ¿no? tratado acerca de la vida en los países de la órbita soviética antes de la caída del muro de Berlín, que en Sofía estrenaban, cuando yo estaba, estrenaban, pero con honores de gran estreno hollywoodiense, una película de Marisol y Palito Ortega. Es decir, eso era lo máximo de la referencia intelectual y cultural de Occidente a la que podía abrirse aquellos regímenes, ¿no? En Cuba pasa una cosa parecida y eso se ve. Yo también estuve en Cuba hace muchos años y percibes ese tipo de cosas. No podría contar anécdotas, pero no quiero desviarme, ¿no? En el caso concreto de Mario Conde, sus referencias, obviamente algunas son universales y valiosas, pero hay otras muy, muy circunscritas a una cultura determinada muy cerrada al mundo exterior. Entonces, él vive añorando con esa vocación por la escritura, por encima de todo Salinger, Raymond Chandler, Hemingway, que son sus referentes, obviamente, como no Hemingway en Cuba, ¿no? Que estuvo en Cuba, claro. Claro. Y luego se mueve en un mundo de referencias, por ejemplo, cinematográficas. Aparecen en algunas de las novelas Chinatown, una película Nicholson, ¿recuerdas? Halcón Maltés, Cinema Paradiso, Blade Runner, en Herejes aparece Blade Runner. Las músicas es donde se nota más un poco lo antiguo de su mundo de referencias, los Beatles, Creedence Clearwater Revival, grupos de los 60 y los 70, Blood, Sweat and Tears, The Mamas and the Papas, Elvis, The Four Seasons. Y fíjate, otro paralelismo con la Sofía soviética, digamos, ¿no? Un grupo que para el 99, me atrevo a decir el 99% de los lectores le suena a chino, ¿no? Pero a quienes ya tenemos una cierta edad, en tu caso yo creo que no te va a sonar, ¿no? Una de las referencias nostálgicas a las que vuelve en alguna de las novelas Mario Conde es un grupo español que se llamaba, de los 60, que se llamaba Cristina y los Stop. Es decir, un Yo grupo... sí me acuerdo de Cristina y los Stop. Bueno, sí, sí me te das acuerdo. cuenta que es un grupo que no es una referencia cultural, entre comillas, noble. Era un grupo pop, bueno, gracioso, para quienes en aquellos años éramos unos chavales, pues oías aquellas canciones, que era lo que se oía en aquella televisión en blanco y negro. Pero bueno, que funcione como referencia melancólica, nostálgica, para Mario Conde, es indicativo también del país en el que vive y de las circunstancias en las que vive. Y dentro de estas referencias musicales, sí quiero adelantar ya a los Rolling Stones, porque la última novela, Personas Decentes, está ambientada en los días en los que visita Cuba Barack Obama, el concierto de los Rolling en La Habana, y luego ya pues una troupe, bueno, en su momento fue muy difundido, ¿no? Una pasarela de Chanel tiene lugar en La Habana con el desembarco de algunas grandes figuras. Diríamos, grandes figuras del mundo occidental, del show business, ¿no? Diríamos la Kardashian, ese tipo de gente que se acercó a Cuba y que fue la revolución en el país en ese momento, y sobre todo la llegada de los Rolling, porque esa nostalgia de su juventud en donde muy tenuemente podía estar interesado por la música de los Rolling, de repente para toda una generación se plasma, diríamos, la plasmación del sueño realizado con la llegada de unos, ya entonces, me imagino, en 2016, septuagenarios Rolling en un concierto en La Habana.
que por Son cierto, eternos, yo creo que son no, son eternos. eternos. Tienen siempre 30 años los Rolling. Bueno, y que actuaron en Cuba y también en mi pueblo, Alberto, que Sí, sí, fue así en también un elegido. pueblo, un pueblecito de Almería, actuaron los Rolling, que yo no sé cómo deciden estas personas a qué sitios van a actuar, no lo sé cómo lo hacen. Pues sigue el resto del dinero. Es decir, claro, Seguramente, evidentemente hay seguramente. público. Si no Mm, hay público no lo van a hacer, mm, probablemente. En fin, bueno, entonces esto es otro factor muy interesante, este juego de referencias. Y luego la idea de La Habana y de Cuba en particular, ¿no? Es decir, este mundo, desde el punto de vista externo, bueno, un mundo con una realidad muy, muy dura, porque la pobreza es muy grande. Entonces, bueno, por de pronto ahí hay una cuestión que tiene que ver con Padura, ¿no? Que es alguien que ha sido polémico entre el mundo, diríamos, intelectual, ¿no? Porque Padura vive en Cuba, aunque tiene la doble nacionalidad española mm, y cubana. mm. Y aunque viaja a congresos, digamos, bolos de escritores, ¿no? Y bueno, y puedes entender su amor por la ciudad, por la belleza decadente de la ciudad, por sus gentes, por su país, pero a la vez, a pesar de que es muy crítico, como veremos luego, con la realidad política cubana, pues bueno, también se le acusa de una cierta connivencia. Oye, si de seguir manteniendo, ha estado, en su momento se desempeñó como periodista en medios afines al régimen, ¿no? Y pese a que leyendo sus novelas uno ve que hay un espíritu crítico muy claro, además parece que sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Sin ningún tipo de paliativos, ¿no? O veremos, ¿no? Bueno, pues hay quien le echa en cara el que siga viviendo y por tanto alimentando aquella sociedad que funciona con, bueno, yo me atrevo a decirlo, lo dije en su momento, voy a cifrar, yo creo que estuve en Cuba hace 30 años y yo entonces ya hablaba de dictadura, clarísimamente. No sé si en este momento se habrá temperado o no en la lectura del régimen cubano en este momento, con esas connotaciones, está muy claro, muy clara en los libros de Padura, ¿no? La pobreza, las limitaciones económicas, los asentamientos de aluvión, es decir, territorios chabolas, territorios sin ley, absolutamente, ¿no? Como podríamos quejarnos cuando lo vemos en ejemplos no sé, en países que pueden ser paradigmáticos de un capitalismo brutal, como puede ser Brasil, por ejemplo. Centenares de chabolas sin ningún tipo de equipamiento, los edificios en ruinas, dice Padura, las costras de una ciudad que bien vista parecía afectada de lepra, dice en La transparencia del tiempo. ¿No? Jardines convertidos en basureros, mansiones devastadas, con mucho encanto, porque el Vedado es toda esa zona de las grandes mansiones de la época de Batista, en donde ahora viven 25 familias en la misma mansión, pero que están destartaladas, tiene un encanto extraordinario, ¿no? En los automóviles, bueno, esos modelos de los años 50 en Estados Unidos, que siguen todavía destartalados, con recambios de mala manera y tuneados de un modo, bueno, que solo tiene que ver con la supervivencia, ¿no? La ausencia de bienes de consumo básico, la carestía de la vida, la descripción, por ejemplo, de los entornos familiares, las casas, el menaje, la ropa, los muebles son muy, las televisiones, todo, claro, de hace 50 años y sin arreglo, es decir, todo deteriorado, todo parcheado, diríamos, ¿no? Los electrodomésticos, vetustos, la oferta cultural, como decíamos, muy, muy reducida, las publicaciones literarias a las que se hace referencia son todas de hace 40 años. Y como consecuencia de todo ello, pero no solo por ello, la reseñada ausencia de expectativas para la mayor parte de la gente. Fíjate, se dice también, no me acuerdo en cuál es, en la última, en la penúltima de las novelas, dice uno de los personajes, lo más importante en Cuba es tener fe. Y tener fe es fe con mayúsculas. Fe son las siglas de FE, familiar en el extranjero. Esa idea de ausencia de expectativas. Lo único que podemos esperar es tener un familiar en el extranjero que nos reclame, digamos, y nos permita el visado para poder salir del país. ¿No? Es un panorama social el que dibuja Padura en sus novelas, muy alejado de la imagen que las propias jerarquías políticas quieren transmitir. Y en ese sentido, el análisis, si podemos llamarle análisis, porque estamos hablando de un marco de referencia, no son tesis doctorales sobre el asunto, ¿no? Pero el análisis que podemos deducir de las peripecias, tras las peripecias detectivescas de Mario Conde, es una sociedad
desde el punto de vista ideológico y político, repleta de corrupción, la venalidad de los políticos, hipocresía e inmoralidad absoluta en las jerarquías. Las mismas gentes que imponen al pueblo una revolucionaria austeridad son gentes que, bueno, como pasaba en la Rusia soviética y en los países de la órbita soviética, ¿no? Gente que se enriquece, que especula, que disfruta de todo tipo de privilegios. Cuando él investiga y tiene que presentarse en las casas de algunos de los gerifaltes del régimen, ahí las casas ya tienen otra ambientación, ¿no? Restaurantes, objetos de lujo, viajan estas personas sin limitaciones, ajenos totalmente al sufrimiento de un pueblo al que tienen dominado con unos lemas que defienden justo lo contrario. Fíjate también otro tema, otro subtema, porque es muy interesante también no solamente por la descripción general del marco de lo que es Cuba, ¿no? Sino también por ciertas cuestiones de actualidad en el momento, ¿no? El caso de que decía de la visita de Obama, que revoluciona a la ciudadanía, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuestión homosexual, que como sabes... Bueno, yo sé la novela aquella de Reinaldo Arenas, ¿no? Reinaldo Que Arenas, interpretó efectivamente. Bardem en el cine. Claro. Entonces, sabes que los primeros años del régimen castrista la homosexualidad estaba claramente prohibida, era delito, etc. Hay ciertos atisbos de apertura en los últimos años, ¿no? Y eso se refleja en las novelas por ejemplo, Máscaras, una de las novelas de la tetralogía inicial, sí que se desenvuelve en un ambiente homosexual. Y en estas dos últimas, en La transparencia del tiempo y en Personas decentes, la cuestión homosexual está presente, porque hay personajes de un modo muy abierto y muy explícito, incluso sin reparo alguno en la presentación formal, ¿no? Gentes que no tienen, bueno, que son muy excesivas en su modo de vestir y que por tanto no ocultan su condición homosexual, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate que todo ello se presenta digamos, en un doble plano de una naturalidad, porque estas personas se desenvuelven por Cuba aparentemente con naturalidad, pero a la vez con una dimensión conflictiva, ¿no? Se nos dice en un momento, había descubierto hacía tiempo, con una clarividencia siempre capaz de asombrar al conde, que el país donde vivían quedaba muy lejos del paraíso dibujado por los periódicos y discursos oficiales, porque se vive también con crudeza, ¿no? Es decir, la situación de los homosexuales, evidentemente estando más permitida, pero sin embargo plantea dudas, plantea dolor, plantea sufrimiento en las vidas. Como digo, Mario Conde o Leonardo Padura, a través del personaje de Mario Conde, no duda en dibujar de manera muy cruda, muy lúcida, muy descarnada el mundo que ve. Entonces, bueno, Conde se sabía, estamos hablando ya de sus 60 años, un pragmático integrante de lo que años atrás él y sus amigos calificaron como la generación escondida. Los cada vez más envejecidos y derrotados seres que, sin poder salir de la madriguera, habían involucionado en realidad, para convertirse en la generación más desencantada y jodida dentro del nuevo país que se iba configurando. Sin fuerzas ni edad para reciclarse como vendedores de arte o gerentes de corporaciones extranjeras, o al menos como plomeros o dulceros, apenas les quedaba el recurso de resistir como sobrevivientes. Así, mientras unos subsistían con los dólares enviados por los hijos, que se habían largado a cualquier parte del mundo, otros trataban de arreglárselas de algún modo para no caer en la inopia absoluta o en la cárcel, como profesores particulares, choferes que alquilaban sus desvencijados autos, veterinarios o masajistas por cuenta propia, lo que apareciera. Una descripción muy cruda, pero muy realista, de la situación de la vida en Cuba para varias generaciones en realidad. Pero a la vez, como es un entusiasta de su país y de sus gentes, está la otra dimensión, ¿no? Allí todo el mundo reía, fumaba, bebía cerveza, incluso en los velatorios. Las mujeres, casadas, solteras o viudas, blancas y negras, caminaban con una cadencia perversa y se detenían en plena calle a conversar con conocidos o desconocidos. Los negros gesticulaban como si bailaran y los blancos se vestían como proxenetas. Las personas, hombres y mujeres, se miraban a los ojos. Y aun cuando la gente se moviera con frenesí, en realidad nadie parecía apurarse por nada. Los cubanos afrontaban también sus propios dramas, sus miserias y sus dolores, aunque a la vez lo hacían con una levedad y un pragmatismo que sorprenden al observador externo. De manera que hay este acercamiento cariñoso, obviamente, entrañable, ¿no? de su país, de sus gentes, y ese juego, ilusión con escepticismo, alegría, pero con desencanto, es también muy, muy interesante y está presente permeando las tramas en todas las novelas. Hace 8 años yo hablaba de herejes, no voy a volver a ello, remito a quien quiera saber algo más de la novela
que se acerque a mi reseña de entonces. Bueno, hay algunas estas pautas generales de las que hablamos, Conde, su desencanto, la ciudad, Cuba, la corrupción, los amigos, el entorno entrañable, Tamara, su amante, está presente en todas las novelas como marco de referencia. Y luego hay otros elementos que son comunes, con variantes, ¿no? Las tramas policiales en todos ellos, y luego un juego que a veces es dual, a veces se divide en tres frentes, nos cuenta la historia con Padura, la historia que quiere contar, que se supone que el núcleo argumental, el hilo argumental, nos lo da, bueno, la investigación de algún crimen, etcétera, en ese entorno, pero se nos cuenta también alternando diversos planos. En el caso de La transparencia del tiempo, que es el penúltimo de los libros que ha publicado Padura de esta serie, en La transparencia del tiempo, la estructura es dual. Por un lado tenemos a Mario Conde, que ya está en este momento fuera de la policía, está con lo de los libros, la venta de los libros, la compraventa, se ve implicado en la investigación, en la búsqueda de una vieja talla, de una virgen negra que se le robó a un amigo de juventud. Al comienzo de la novela, este amigo, Bobby, Roberto Roque Rosell, con el que había compartido estudios en el colegio, en el previo a la universidad, y luego le perdió la pista en sus días universitarios, desde sus días universitarios, reaparece. Y le cuenta, he perdido, me han robado una talla de una virgen negra, etc. Entonces, en paralelo a la investigación de esa búsqueda, se nos cuenta, en capítulos alternos, la historia de la talla. La historia de la talla a través de esta vinculación con la historia, este interés evidente en el caso de Padura y que refleja en sus novelas por la historia, está presente siempre en tramas paralelas, ¿no? Entonces, desde el siglo XIII, pasando por el siglo XIII, las cruzadas, etcétera, hasta el presente, solamente que contado en términos en un orden inverso, es decir, los capítulos de esta trama alternativa van en orden inverso, se nos cuenta las peripecias de la talla y cómo acaba llegando a Cuba, y que es la talla que luego vamos a tener que investigar. Entonces, bueno, en el primero de los frentes tenemos asesinatos, hay un criminal violento, hay intentos de estafa, hay tráfico de obras de arte a cargo de galeristas y de coleccionistas sin escrúpulos, delincuentes de poca monta, negociantes de alto nivel, y en ese marco entra Conde a intentar desentrañar el asunto con sus amigos de costumbre, el alcohol, las charlas, y luego las pinceladas de la vida cubana. Por ejemplo, se nos habla fíjate el nombre, muy cubano, ¿no? El proceso de profundización de la conciencia revolucionaria, que era, digamos, la institución que purgó durante muchos años a quienes se manifestaban con una condición sexual distinta, digamos, a la oficial, digamos. Y por el medio hay ese tipo de referencias a circunstancias bien documentadas, realistas de la vida cubana. Por el medio también están las críticas de Conde a justicia, a la represión literalmente el poder revolucionario, entre comillas, vigente, ¿no? Las desigualdades, la existencia de discriminaciones en una sociedad que se vende como exenta de ellas, y bueno, un Mario Conde al que le pasan los años y va languideciendo, cada vez más desesperado, cada vez más escéptico. Y luego, por otro lado, con ese clima de melancolía del que hablaba, tenemos los capítulos de la Virgen, de la talla. La talla entonces se nos presenta a un personaje, Antonio Barral, que es siempre el mismo, pero no lo es, porque a lo largo de la historia el personaje que cuenta, que entra en contacto con la talla, es siempre un Antonio Barral, en orden inverso, 1989, 1936, 1472, 1314, 1308 y 1291, diferentes episodios de la trayectoria de esa talla. Pasa, como digo, por las cruzadas, pero pasa también por la Guerra Civil Española, pasa por los templarios, el independentismo, el movimiento independentista, el intento de independencia, declaración de independencia catalán, y también antes Francesc Macià, es decir, un batiburrillo de referencias culturales históricas muy queridas para esa mención a la historia, muy queridas a Padura, y de esa manera vamos conociendo. Sí, yo recuerdo haber leído algo de Padura, Alberto, yo no sé si te suena.
suena, creo que se hablaba de Ramón Mercader, no sé si te suena. Sí, sí, puede ser, no lo recuerdo No ahora lo, no tampoco. lo pude Asesinato de terminar, Trotsky. lo siento, no lo pude terminar. Yo creo que es demasiado, hace demasiados cambios. Creo que al final Bueno, se claro, forma ella. un pequeño mare magnum ahí y se pierde un poco el hilo del asunto. Por lo menos fue la impresión que me dio a mí con esa novela. Sí, bueno, ahí entramos ya en opiniones personales, ¿no? A mí Claro. personalmente ese juego me gusta. Es verdad que ya está muy explotado y en las últimas novelas ves que vuelve a insistir y ahora hay siempre una peripecia histórica, bien sea un cuadro, en Herejes es un cuadro. Es un cuadro pintado en Ámsterdam en su momento, y luego el expolio nazi, y a partir de ahí aquello acaba llegando a México, a Cuba, perdón. Y a partir de ahí, pues bueno, jugamos con la investigación que tiene que ver con el cuadro en la novela. Aquí lo mismo, aquí es una talla. En el último libro, Personas Decentes, hay un sello napoleónico, pero el juego es muy parecido y se intercalan. Bueno, ahí ya depende del interés que tenga para ti. A mí, como lo que me interesa fundamentalmente, y es muy pobre, pero lo voy a decir así, a mí lo que me interesa de un libro, fundamentalmente, por el camino consigo otros logros, pero lo que me interesa fundamentalmente es, diríamos, la irrefrenable atracción de las historias. Lo que me gusta es que me cuenten historias. Entonces, en ese sentido, el que me cuenten historias, si luego las imbrican bien y las imbrican bien, puede resultar recurrente, puede resultar, en algún caso, como dices, pesado. Bueno, se puede uno perder. Bueno, en cualquier caso, a mí este juego, que juegue con una estructura que la tiene muy trabajada, bueno, voy a meter el cuadro o la talla y a partir de ahí voy a contar su historia. A mí me parece, me consigue embeberme en esas historias y me parece apreciable. Sí, por el camino, porque no me basta con eso. Sí, por el camino, sé cómo es la vida en Cuba, se me describen, digamos, experiencias humanas, sentimientos, emociones, nostalgia, paso del tiempo, tristeza, etcétera, amor, todo eso me interesa. Si además conozco, como digo, Cuba, hay referencias culturales que me pueden ampliar los horizontes del propio libro, se abre otras expectativas, a mí me parecen extraordinariamente atractivos. Evidentemente, yo soy muy optimista, iba a decir, muy positivo. Raras veces me Abandona habrás su visto. libro, abandona su No, libro. primero no abandono un libro, pero raras veces me habrás visto una crítica negativa. Puedo poner peros, puede ser más o menos Bueno, pero gruñón. Alberto, aquí traes la literatura que te gusta, o sea, Claro, o pero traes también tiene. libros que tienen algo, ¿no? Claro, claro, insisto, yo acepto una limitación personal que es que, bueno, soy demasiado entusiasta y efectivamente esto mismo que acabas de contar tú me lo cuenta más gente que lee los libros que yo he recomendado, no necesariamente porque yo los haya recomendado. Oye, pues a mí no me dijo nada. Oye, a mí me ha decepcionado. No sé de dónde sacas ese entusiasmo. Bueno, yo no soy buen lector, entre otras razones, por esto. Porque, digamos, todo me gusta. No tengo tampoco un criterio especialmente definido. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que íbamos. A mí me parecen muy interesantes y prueba de ello es que me he leído 10 libros de la serie de Sí. Padura y cuando El sale que yo uno te nuevo. comento, estoy mirando porque no recordaba bien el título, El hombre que amaba a los perros. Me Ah, sí, el hombre que sonaba amaba que los perros, había esto perros, que había parece, ya no bastantes recuerdo, perros también. Y es era el sobre Ramón antepenúltimo, Mercader, creo, ¿no? el antepenúltimo, es Mm, el cuarto por la cola, digamos, ¿no? mm. Ya no recuerdo exactamente los detalles, ¿no? Pero bueno, sí, Ramón Mercader es todo el caso del asesinato de Trotsky en Eso México. es, eso Bueno, es. esto con respecto a la transparencia del tiempo. Y con un esquema relativamente similar tenemos Personas Decentes. Personas Decentes es el último libro de la serie, por ahora, y de nuevo la estructura, bueno, recurrente, repetitiva. Se le ha agotado la capacidad de innovar? Pues puede ser. Son dos historias paralelas en épocas diferentes, protagonizadas por personajes diferentes, que luego, desde el principio uno sabe ya que van a entrelazarse, ¿no? En la primera de ellas, es lo que anticipaba hace un rato, vemos a Mario Conde en la literalmente extraña primavera cubana de 2016, que es bueno, Padura dice que ha alterado en algunos detalles las cronologías y las fechas, ¿no? Es cuando llegan los Rolling Stones, es cuando llega la pasarela de Chanel y cuando llega Obama, claro, la llegada de Obama. Y bueno, pues en la serie esta de las Kardashian, Rihanna, y bueno, toda una serie de personajes del show business. Y bueno, ahí lo que hay es un despertar de la ilusión de los cubanos porque creen que eso va a suponer realmente duda. A lo largo de toda la novela se plantea la duda de qué será, un paréntesis transitorio, la llegada de Obama, bueno, las expectativas, o por el contrario, de verdad va a ser un momento de cambio y va a haber por fin una ventana al mundo convencional. Bueno, eso ya es muy interesante porque vemos cómo se altera la dinámica de la ciudad. Por supuesto, desde el punto de vista práctico, porque tenemos, claro, hay que proteger a las autoridades. La Habana, las calles de La Habana parecían el desfile de carnaval de disfraces de la policía.
patrullas, camiones, motos de agentes de tránsito, uniformados, etcétera, etcétera. Pero luego cambia también, bueno, que va una ligera apertura del régimen, provisional, coyuntural, transitoria, o por el contrario va a ser estable, ¿no? Y renueva también las inquietudes y avivando las esperanzas de los cubanos que creen que la visita de Obama va a suponer de verdad un cambio importante para sus vidas. Ahora estamos hablando de Mario Conde y por tanto acaba aflorando la duda, el escepticismo, el desencanto de lo que no va a acabar por ser un transitorio oasis de libertad. En este contexto aparece el cadáver mutilado de Reinaldo Quevedo, la encarnación del maligno para los medios artísticos del país. Un funcionario del régimen corrupto, extraordinariamente cruel, un estalinista confeso que, bueno, denunció, torturó y condenó a la muerte a muchísimos artistas e intelectuales que estaban fuera o no coincidían con la postura del régimen. Aparece muerto y entonces Mario Conde, esta vez como mero colaborador, porque ya no ni siquiera es investigador privado, lo llama un antiguo amigo de la policía y pasa bueno, a investigar, ¿no? Hay algún crimen posterior vinculado, entonces está la trama típica con la corrupción, las purgas policiales, ideológicas, sociales, el sistema cerrado y opresivo de Cuba, las corruptelas del aparato del régimen, y a la vez el segundo eje es bueno, un sello napoleónico que se robó en 1832 y que reaparece en Cuba en la novela y que da pie a Padura a desarrollar esa vertiente de su personalidad que es el interés por la historia. Y como novedad, y aquí voy a hacer otro spoiler, el segundo frente del libro lo protagoniza Arturo Saborit Amargó, un joven policía que ha nacido en 1886 y que en 1908, con los efectos de la guerra de Cuba y la tutela norteamericana de la isla, entra a trabajar a las órdenes de un personaje real que tuvo existencia verdadera, Alberto Yarini y Ponce de León, un personaje muy controvertido, un gran proxeneta que gestionaba la prostitución en Cuba, en lucha con otro personaje francés, había una guerra de clanes, etc. Y entonces, bueno, se nos cuenta la historia de la Habana de principios del siglo XX, intercaladas las dos historias, y aquí va el spoiler, al final de la novela, no al final, lo vemos venir desde mucho antes, nos damos cuenta de que esa historia, en paralelo, la ha escrito, dando salida a su vena literaria, el propio Mario Conde. Progresivamente, como decía, Mario Conde la vertiente de escritor va desarrollándose más y bueno, acaba fraguando en una historia novelesca que se presenta en capítulos alternos. La clave de lo policial es, en ese principios del siglo XX, es la guerra entre los apaches y los guayabitos. Los apaches son la mafia francesa que quería hacerse con el control de la prostitución, y los guayabitos son los locales cubanos, ¿no? Entonces, bueno, hay un cierto paralelismo entre la historia del pasado y la historia del presente, y luego, bueno, como es Conde el que está escribiendo la historia del pasado, en su investigación del presente introduce elementos que poco a poco el lector se va dando cuenta que nos está sacando de la historia que está escribiendo, y por lo tanto sabemos que es él el que la está escribiendo. Entonces, en definitiva, muy interesante a mi juicio, porque por todas estas razones que hemos dicho, no solamente porque son novelas policíacas para quien quiera quedarse solamente con esa intriga, sino por todo este cúmulo de referencias, el marco, Cuba, La Habana, la indagación en la amistad, en el amor, en el desencanto, en el desengaño, sobre todo la situación cubana, que esperanzó, digamos, voy a utilizar ese verbo, ¿no?, si es que existe esa fórmula, ¿no?, esperanzó a gran parte de la intelectualidad del mundo en un momento determinado, y que ahora en la actualidad pues es el desencanto desde hace muchos años ya, el desencanto para mucha gente, ¿no? Siempre en cada uno de los libros hay un elemento central, y cierro con esto, así como en Herejes el elemento central era el de la disidencia, al que el título alude, claro. En La transparencia del tiempo es la idea de la fe, la imposibilidad de los milagros, y en el caso de Personas decentes es precisamente esto. Siempre hay un mensaje moral de integridad que representa Mario Conde. En este caso es en el caso de Personas decentes es el de la honestidad, la decencia, la dignidad, la ética,
los faros que, pese a que el mundo se derrumbe, pues los faros que deben guiar nuestro paso por la existencia. Libros muy interesantes, yo creo, y que cualquiera que, por lo menos, que entre en alguno de ellos y que a partir de ahí puede producir la reacción que te produce un poco a ti, o por el contrario, Bueno, el odio, el el que yo leí no era de carácter policíaco, no tenía, digamos, esa vertiente, ¿no? De thriller, ¿no? De que también acontecen ese tipo de acontecimientos, ¿no? sí, muy Entonces, tenue, insisto. imagino que pueden ser, yo creo, quizás mucho más divertidos. A mí este me resultó imposible terminarlo y lo he intentado por dos veces ya. Aunque la historia realmente es muy interesante, ¿no? De Ramón Mercader es historia también y también fueron unos momentos decisivos, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Todo lo que pasó en aquellos años. Bueno, Alberto, pues nos queda el fragmento y nos queda también una propuesta de música para concluir el programa. No sé qué nos puedes contar. El fragmento en el blog pues, será más largo. Aquí leeré solamente un párrafo de Personas decentes, en donde se ve ese clima de exaltación, de entusiasmo, de sueños de libertad y a la vez de nostalgia y previsible decepción que se respiraba en la capital cubana cuando llegaron los Rolling. Y obviamente el acompañamiento musical será, Los pues Rolling, bueno, un, un eh, clásico. un fragmento del concierto de los Rolling en La Habana el 25 de marzo de 2016. Seleccionado pues, algo un tema que aparece, porque su valor metafórico también es indudable, que aparece en el libro, ¿no? Que es I can get no satisfaction, ¿no? La idea de la insatisfacción del pueblo cubano, yo creo que opera también como metáfora a lo largo del texto. Y bueno, el fragmento es muy interesante, insisto, más largo, con un sentido más completo en el blog, pero aquí leeré una parte también reveladora. Pues concluimos con ese fragmento, Alberto. Las calles de la ciudad parecían un hormiguero alterado. Cientos de personas de todas las edades y fachas imaginables avanzaban por las avenidas, entorpeciendo el tráfico de vehículos que a duras penas conseguía organizar y hacer fluir el ejército de policías, también de todas las fachas y edades posibles. Desbordados por el gentío convocado solo por la música y el júbilo, los agentes canalizaban los ríos humanos, siempre oteando con suspicacia hacia un lado y otro, como nerviosos ventiladores giratorios. Sin embargo, los vigilantes uniformados y los cientos de cancerberos mal disfrazados de civiles solo conseguían ver carteles con fotos de los músicos, con la imagen de la lengua irreverente que los identificaba, pancartas con corazones y símbolos de la paz y el amor sesenteros, y banderas de decenas de orígenes, enseñas cubanas, británicas, norteamericanas y de medio mundo, incluida una de la extinta Unión Soviética con la que arrambló algún nostálgico o desinformado. Carteles mejor o peor hechos que proclamaban la simpatía por el diablo, que todo era solo rock and roll y, sobre todo, que tú nunca consigues lo que quieres. Bienvenidos a Cuba socialista, compañeros Rolling, proclamaban otros.